Buenas noches, para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la organizadora de estos conversatorios. Esta tertulia es en honor a nuestros militares y policías de Colombia, nuestros grandes héroes a los que amamos y respetamos y queremos que se sientan como debe ser. Nuestro apoyo siempre con ellos, nuestra admiración y respeto. Nadie ocupa un lugar tan importante en un país como es su ejército y su policía, porque sin ellos no hay orden y sin ejército no hay seguridad. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes esta noche, aunque me agradaría ver muchísimas más, porque la noche lo amerita. Tenemos 4 grandes hombres de Colombia. No son cualquier cosa. Todos nosotros tenemos un valor en el espacio. Estos hombres se merecen nuestro respeto y nuestra admiración porque se han jugado la vida y han vivido momentos muy difíciles. Por lo tanto, mis respetos y mi bienvenida. Serán presentados en una manera cronológica y para que cada uno tenga 30 minutos. Por lo tanto, esta tertulia va a demorar unos minutos más que los conversatorios que siempre hacemos, porque cada uno de ellos tiene mucho que decir. Va a ser presentado uno por uno. Después de la intervención de cada uno de ellos, será presentado el que le sigue. La presentación la va a hacer David Vaquero. Entonces, David, tienes la palabra y vamos a empezar con nuestro coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Muy buenas noches para todos. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega, hijo del mayor del ejército Alfonso Plazas Solarte y Fanny Vega Montoya, casado con Tania Vega, quien fue senadora del Centro Democrático. Tienen 3 hijos. Oficial del ejército colombiano, ingresó en 1960 a la edad de 15 años como cadete de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, Smith, y alcanzó el grado de coronel, con el cual se retiró en el año de 1992. Es administrador de empresas de la Universidad América, especializado en la Universidad Pública de la SAP, diplomado en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y diplomado en Asuntos Internacionales en la Sociedad en Asuntos Internacionales en Madrid. Adelantó curso en armas blindadas en Fort Knox, Kentucky, Estados Unidos, en el año de 1977, siendo destacado en la llamada Commands List por sus resultados. En el año 1983, adelantó curso de inglés avanzado en el Defense Language Institute de la base aérea de Lang Land en San Antonio, Texas. Curso de Comando y Estado Mayor en Fort Leavenworth, Kansas. Fue jefe de operaciones de la 5ª Brigada en Bucaramanga. Comandante del Grupo Guías de Casanare con sede en Yopal y jurisdicción en Casanare y Arauca. Comandante de la Escuela de Caballería y 1987. Participó en la redacción de la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19 entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Jefe de Estado Mayor de la 2ª Brigada en Barranquilla y director del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra, entre otros cargos. Coronel Plazas Vega, muy buenas noches. Hicimos un resumen para que el tiempo nos alcance esta noche. Bienvenido. Por favor, el escenario es suyo. Muchas gracias, David.
Muchas gracias por toda la información que comprende mi preparación militar y profesional civil. Le faltó un detallito que fue incluir algo de lo que yo me precio mucho. Y ha sido el director nacional de estupefacientes, es decir, el jefe antidrogas del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, ya estando en el retiro. Cargo en el cual le quitamos más de $1.000 millones a los narcotraficantes. Y razón por la cual a mí me tuvieron detenido durante 8 años y medio. Se inventaron el cuento de que me tenían detenido por desaparecidos en el Palacio de Justicia. Y en la medida en que fue pasando el tiempo, logramos comprobar que eso era una gran mentira y que esas personas nunca fueron desaparecidas, sino que fueron muertas por el M-19. Bueno, por esa circunstancia tan importante quise agregar esta nota. Desde el año de 1800, perdón, desde el año 1800, desde el año 2015, el mes de diciembre, me encuentro en libertad, absuelto de todos los cargos que me fueron formulados. Es decir, me tuvieron 8 años y medio sin que yo hubiera cometido ningún delito. Quienes más conocen que yo soy inocente son los militares que están aquí presentes y que desde el comienzo de mi detención, se manifestaron absolutamente solidarios conmigo porque sabían que yo no era capaz de cometer una barbaridad como desaparecer a una persona. Le agradezco mucho, David, su presentación, le agradezco mucho a Nidia y para llegarle no solamente a la mente, sino al corazón de todos quienes hoy tan gentilmente están sacrificando su tiempo por acompañarnos, a los 4 militares y policías que estamos hoy con el uso de la palabra. Mi saludo muy especial al general y amigo Mendieta, a Álvaro Florido, con quien la amistad es aún más estrecha, y al coronel Zapata de la Policía Nacional. Nos acercamos al 20 de julio del año en curso y encontramos otra vez las mentiras de quienes quieren adueñarse del país, pululando en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entonces ahora, en el 20 de julio, no hay desfile militar. Y no hay desfile militar por el COVID, bonita disculpa. No hay desfile militar por el COVID porque va a haber aglomeraciones. Bonita disculpa. ¿Cuáles aglomeraciones? Si desde que llegó Juan Manuel Santos a la presidencia de la República prohibió que el pueblo colombiano saliera el 20 de julio a aclamar a sus soldados y convirtió el desfile del 20 de julio en un homenaje al presidente. Es decir, convirtió el desfile en el cual el pueblo aclama a su ejército, eso pasa en todos los países, cuando hay desfiles militares, pero el de Colombia lo convirtió en un ejército haciéndole venias al presidente de la República exclusivamente. La esperanza de todos es que hubiera desfile del 20 de julio, es cierto. Pero bueno, creámosle que lo hicieron por el COVID para que no hubiera aglomeraciones. Pero claro, allá va mi tema. Sí hay autorización para la realización de una marcha, para la realización de una protesta, para la realización de un paro. Está autorizado el salir a la gente al paro. ¿Y cuál es la disculpa? En este caso no es el COVID, ya no importa. En este caso lo que hay que decir es que la gente tiene derecho a la protesta. Resulta que en la Constitución Política de Colombia no existe el derecho a la protesta. En la Constitución Política de Colombia no existe. ¿Dónde está el tal derecho a la protesta? En los acuerdos de paz que todos los aquí presentes le dijimos no. Y el pueblo colombiano dijo no. De modo que este es un engaño más por el cual
hago apenas una anotación antes de empezar. Y al pasar a empezar mi charla, pues lo he venido diciendo hace un rato, y lo sigo diciendo, para poder entender lo que está sucediendo en Colombia, para poder entender lo que pasa con nuestra fuerza pública, para poder entender la forma como están tratando de entregarle el país al comunismo internacional, es importante comprender cómo empezó todo esto. Porque, claro, desde el año 48, los comunistas han querido adueñarse de Colombia. Sí es cierto que los Estados Unidos también han querido tener cierta influencia sobre Colombia. A Dios gracias. Yo estoy viviendo en los Estados Unidos y llevo en este gran país buena voluntad en todo. Y creo que lo mejor que puede pasarle a nuestro continente es lograr el cumplimiento de la doctrina Monroe, que fue la doctrina que expresó uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, James Monroe, que dice América para los americanos. Es decir, este continente es para quienes vivimos en él. Eso se hizo con el ánimo de que no hubiera presencia de potencias extranjeras a este continente metidas aquí. Y las tenemos a través de Cuba. Ahí tenemos nosotros potencias extranjeras del comunismo internacional presente, violando la doctrina Monroe y adueñándose además de un sector estratégico importante de nuestro continente, como es el Mar Caribe. Desde el año 48, cuando los Estados Unidos querían que Colombia fuera y que Bogotá fuera la sede de la conferencia panamericana que se realizaría y se iniciaría el 9 de abril de ese año, los rusos, utilizando a Cuba, nos inventaron un consejo estudiantil. Y en ese consejo estudiantil llegó Fidel Castro, que tenía 22 años, y los señores estudiantes de esa reunión con la policía, la quinta división de policía de ese entonces, acabaron con Bogotá. Se realizó el destrozo de Bogotá, llamado el Bogotazo, solamente comparable con lo que han venido haciendo los indígenas en todo el país en este momento y en este año de pandemia. Pero no íbamos allá, sino que después de este tema del Bogotazo hemos tenido las guerrillas del Llano, que querían también buscar tumbar al gobierno democrático e instalar el comunismo, y tampoco les fue bien. Pero claro, en el año de 1959 llegó el comunismo a Rusia, perdón, el comunismo a Cuba, impuesto por Rusia el 1 de enero del año 59. Y en el año de 1964 empezaron a fundar los grupos guerrilleros. En el año de 1964 se fundaron las FARC. Y la mentira que le han metido al pueblo colombiano es que pusieron como jefe de las FARC a un guerrillero muy importante que se llamaba Manuel Marulanda Vélez o Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo. Esa es una enorme mentira. Ese señor siempre fue una especie de ícono que montaron, un personaje para despistar la realidad, un hombre que era un analfabeta que no podía manejar los miles de millones que a partir de ese momento empezarían a coleccionar estos salvajes asesinos de las FARC que en este momento están cogobernando en Colombia y que constituyen la organización más rica de nuestra nación en territorio. No hay una organización que tenga más territorio que las FARC. Los comunistas critican a los terratenientes, pero se adueñan del territorio nacional. No hay una organización que tenga más ganado que las FARC. Critican y matan a los presidentes de nuestra Federación de Ganaderos, pero para adueñarse de una riqueza colombiana que es el ganado. No hay una empresa en Colombia o mejor, no hay una organización en Colombia que tenga tantas empresas bajo su control, con nombres y testaferros diferentes, como las FARC. Pero claro, cuando les dicen que entregan los bienes, dicen que entregan los traperos y que entregan las escobas. Esas son las FARC. Entonces, ¿quiénes organizaron las FARC? Los hermanos, todo viene de Cuba. Ojo, todo viene de Cuba. Los hermanos Castro, Fidel Castro y Raúl Castro. Claro, y los acompañó el señor
Jacobo Arenas, que lo consideraron el ideólogo de las FARC. En realidad, en buena parte lo era, pero no era el más importante. El más importante era Fidel Castro, sin lugar a duda, y el que sí viene desde entonces al mando de las FARC, el fundador de las FARC, de todos esos que estoy nombrando, más importante, y el que tuvo bajo su control, en realidad, lo llamaban el guerrillero del Chicó, y efectivamente era el jefe de las FARC desde el Chicó, y se llama Enrique Santos Calderón. Con el mayor cinismo cuenta todo en un libro que él escribió y que se llama Así empezó todo. Pero ella no es el jefe de las FARC. Él le entregó el mando de las FARC a Juan Manuel Santos. Cuando uno piensa y cuando uno entiende esta situación, puede empezar a entender el gobierno de Juan Manuel Santos y cómo él coge a los militares y los pone presos. Eso empezó, el apresamiento de los militares empezó antes, empezó desde cuando lo nombraron ministro de Defensa Nacional y se inventaron el cuento de los falsos positivos. Los 27 del 29 llama Fernando Londoño a la primera captura de gente inocente para empezar a poner presos a todos los militares que pudieran. Y es cierto que hubo unos problemas en Soacha, pero yo creo que de los 27, de ese 29 de octubre del año 2016, creo que solamente han sido condenados 5 y la casi totalidad han sido absueltos. Y eso por una justicia sesgada. De modo que lo que había en realidad allí era el interés de empezar a poner presos a todos los militares y policías. La gran mayoría son militares, pero hay unos cuantos policías presos por haberse enfrentado y haber dado de baja a los guerrilleros. Tiro Fijo dijo antes de morirse, debió ser que le dijeron que así lo dijera, que ellos iban a cobrar hasta el último guerrillero muerto. ¿Eso qué significa? Todos los guerrilleros que han sido dados de baja en combate por el ejército ocasionan que los soldados que tuvieron una victoria militar en esa confrontación vayan a terminar en la cárcel. De modo que esa es la realidad. Claro, también participaron en la creación de las FARC el señor Gilberto Vieira, que era del Partido Comunista, y participó también un personaje del Partido Conservador que se llama Álvaro Leiva Durán. Es posible que se me escapen unas 2 personas más de esos fundadores de este terrible movimiento, pero vuelvo a insistir en el tema de que para poder entender lo que está pasando en Colombia, sencillamente, o mejor en el gobierno del presidente Santos y el proceso de paz, sencillamente entendamos este tema. Después se creó el ELN. ¿Quién creó el ELN? Pues como dejaron por fuera a una persona muy importante en materia política y de izquierda, que se llamaba Alfonso López Michelsen, él con Horacio Serpa organizaron otro grupo que se llamó el ELN y pusieron como figurines equivalentes a Tiro Fijo a los hermanos Vázquez Castaño. Y tampoco pudieron con el Ejército Nacional. En la operación Anorí, que fue una de las operaciones más importantes, cuando ya estaban a punto de dar de baja a Vázquez Castaño, el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen ordena la suspensión de las operaciones, saca a la guerrilla madre con Fabio Vázquez Castaño a la cabeza y los manda a Cuba. Ahí sí se entiende todo, ¿no? Ahí sale todo facilito. Cuando uno piensa así, que es lo que no pensábamos antes, empieza a entenderlo. Y si pasamos al M-19, pues sencillamente tenemos que pensar en las mismas familias que crearon las FARC junto con los hermanos Castro y las que crearon el ELN. Alguna vez hablaba yo con Horacio Serpa y le mostré una fotografía. Y le dije, Horacio, se dice que usted es uno de los fundadores del ELN. Le quiero pedir un favor. Usted dice que no. Le quiero pedir un favor. Explíqueme por qué está usted en esta foto. Y le mostré una foto en la cual hay como unos 12 guerrilleros, todos armados hasta los dientes. Y el único que no tiene arma y está en el centro de ellos con una cara de pastel sonriente es Horacio Serpa. Y entonces me dijo, no, hombre, coronel, es que ellos eran amigos míos porque eran mis compañeros de colegio y de universidad. Muy bien. Y dije, qué curioso, todo ese grupo suyo se metió al ELN menos usted. Bueno, pues
Es bueno saberlo para poder entender lo que está pasando. Y me quedé ahí sí convencido de la realidad de ese señor que en este momento está fallecido, y lo único que puedo decir es Dios lo perdone. Y cuando pasamos al M19 le agregamos otras personas que son los Samper. Y el figurín ahí era Jaime Bate Mancallón. Jaime Bate Mancallón, que murió en un accidente de aviación en una avioneta que cayó cuando viajaba hacia Panamá y en la cual llevaba $10 millones. Hágame el favor, la plática que mueve esta gente, que se perdieron además. Cuba fue la que ordenó acabar con la fuerza pública colombiana. Fue Cuba. Y esa orden que le había dado hace mucho tiempo fue ratificada a Gustavo Petro el 23 de septiembre del año 2017. Cuando 17 o 18, 2018, perdón, el año 2018. Cuando eso sucedió, yo fui y le expliqué y le dije al presidente, viajé, yo estaba en Estados Unidos, viajé a Colombia, hablé con el presidente Uribe y le dije, me enteré de esto, porque el que me dijo a mí esto fue un amigo, tengo muchas buenas conexiones, como las tiene también mi compañero Homero aquí, con los miembros del FBI, y uno de ellos me dijo, esto fue así. Al señor Petro, que lo llevaron ese 23 de septiembre a la carrera, a una reunión especial con Raúl Castro, fue para decirle, debe acabarse el centro democrático, debe acabarse el centro democrático y hay que acabar con la fuerza pública colombiana. Vea todo lo que viene sucediendo de tiempo atrás, porque ahí está, era una ratificación, no era una nueva noticia, era una ratificación de la orden que Cuba había dado antes, de acabar con la fuerza pública colombiana, que era el principal obstáculo que les había impedido tomarse el poder. El poder, según las conferencias de las FARC, debería ser tomado en el año de 1982. Pero como el gobierno de Julio César Turbay, con el Estatuto de Seguridad, les dañó el caminado, vean en qué terminó, le mataron a la hija. Y posteriormente, pues ellos tuvieron que cambiar la fecha y la pasaron para el año de 1985, que fue la toma o el asalto criminal al Palacio de Justicia, y por el cual me encerraron a mí 8 años y medio. Y no fue por los desaparecidos, fue porque en cumplimiento de mi misión constitucional, en cumplimiento de las órdenes emanadas, recibidas del mando militar y emanadas del gobierno nacional, pues nos enfrentamos a los bandidos y logramos recuperar el Palacio de Justicia y rescatar 263 personas con vida. Nos hubiera gustado rescatar la totalidad, pero estos salvajes llegaron a matar y cuando llegamos ya era mucho lo que habían hecho. En el año 2015 los militares presos eran 2.500, durante el gobierno del presidente Santos 2.500 militares presos. Pero perdónenme, los 2.500 militares eran principalmente oficiales y suboficiales. Pues, porque lo grave es que un ejército tan grande como el nuestro, tener 2.500 militares que son cuadros de mando, más 15.000 militares más que estaban empapelados, encartados, pues es sencillamente quedar con un ejército que no tiene mando. Bueno, y aceptando la comisión de crímenes que no cometieron. Quiero que, si hay la posibilidad de colocar en la imagen número 1 que le pedí el favor a Nidia. Esto es tomado de un estudio del CINEP. Las FARC tuvieron su origen en 1964, lideradas entonces por el Partido Comunista. El ELN surgió en 1965 en el departamento de Santander como un proceso de radicalización. Algunos sectores del movimiento revolucionario liberal los lideró Alfonso López Michelsen, afirmada desde la década de los 50, planteándose la toma del poder por las armas. El origen tuvo en 1968 en la región occidental de la costa. La parte de abajo no se alcanza a leer. Pero bueno, lo más importante es que ustedes vieran el nombre de este personaje que es el fundador del ELN. Y cuando yo les digo es que quienes fundaron las guerrillas fueron los dirigentes políticos colombianos y ellos son los responsables de este baño de sangre que hemos tenido que soportar durante casi 60 años. Es muy importante que esto se sepa, porque sí, el CINEP es
de los jesuitas en Colombia y tienen unas expresiones muy de izquierda, pero el que se mete un poquito más al detalle a mirar algunas cosas encuentra que en el CINEP hay informaciones como estas. Pasemos, por favor, a mirar otra cosa. Vamos a pasar a la preocupación más grande que nos tiene a los militares, que ya le he mencionado, por cuenta de nuestros compañeros que están sufriendo. Quiero que lean, por favor, yo no sé si no se alcanza a ver. Dice, Soros ya ganó. Este es un documento que salió aquí en Miami entre la primera y segunda vuelta presidencial. Y en ese documento dice, Soros ya ganó las elecciones en Colombia. Petro y Iván Duque están bajo sus garras. Y están ahí las imágenes. No se ven. Bueno, ahí está el señor Petro en el centro del señor Soros y a continuación Iván Duque. Yo me negaba, porque yo le hice campaña a Duque, yo me negaba a creer estas cosas. Pero empezamos a ver situaciones que hay que decirlas, porque si nosotros no entendemos lo que está pasando, no podemos solucionar los problemas. Cuando ustedes estudian metodología en cualquier carrera en la universidad, lo primero una de las cosas importantes que nos enseñan es cómo resolver los problemas. Para resolver los problemas, lo primero que hay que hacer es identificar el problema. Y aquí tenemos que identificar el problema. No seguir pensando que las FARC son tiro fijo. Aquí, quien va a llegar al poder y quien seguramente pretende eternizarse en el poder, no es el señor Petro. El señor Petro no va a ganar estas elecciones. Va a ser otro personaje que va a aparecer como la salvación del país por parte de un señor de la izquierda, cualquier otro, no sé cuál será. Nosotros lo conocemos como una persona común y corriente. Y claro, frente a Petro, pues este otro no ha cometido las barbaridades de Petro, y entonces la gente termina apoyando porque así somos los colombianos. Quiero que esto lo identifiquemos con tiempo suficiente. Quiero que miremos también el tema más grave de todos los acuerdos de paz. Quiero decirles una cosa. Los acuerdos de paz, en los acuerdos de paz, el Centro Democrático votó no. Cuando yo salí libre, el presidente me invitó a una bancada que se realizaba en un hotel en la vía del aeropuerto, y yo fui allá y les agradecí la amabilidad al Centro Democrático, de su solidaridad durante mi prisión y el momento de mi libertad. Muy bien, y me senté. Y ¿qué estaban tratando? Estaban tratando el tema de si se apoyaba el no o no se apoyaba, perdón, si se apoyaba los acuerdos de paz o no. El proceso de paz se llamaba en ese momento, no había acuerdo todavía. Pero en realidad ya había acuerdo, el acuerdo nos lo impusieron. Nos lo impusieron y nos lo están imponiendo en forma absolutamente ilegal. Y había unas 2 o 3 personas que manifestaban que debíamos no votar, que no se fuera a votar el no, sino que sencillamente nos abstuviéramos de hacer ese voto. Recuerdo yo que José Obdulio Gaviria dijo que había que votar no. No importa que se perdiera, porque se veía que ya iba a ganar el sí. Y dentro de los que lideraba, que había que abstenerse de votar, estaba Iván Duque. Hoy en día lo entiendo, en ese momento no lo entendía. Yo quisiera que analizáramos otro tema. Después empezaron a recoger una cantidad de firmas en las cuales se señalaban 3 puntos fundamentales. El primero, no queríamos guerrilleros en el Congreso. El segundo, había que derogar la JEP. Importantísimo. Y tercero, los acuerdos de paz no podían ser parte de la Constitución Política de Colombia. Las firmas se han recogido en su casi totalidad. Faltaba muy poco. Y estaba de candidato presidencial Iván Duque. Iván Duque le dijo a los miembros, a la bancada del Centro Democrático, que pararan la recolección de las firmas. Había que parar la recolección de las firmas porque eso le estaba perjudicando su campaña presidencial. Y entonces el Centro Democrático, por sacarlo adelante, suspendió la recolección de firmas y no pudimos lograr esos 3 puntos tan importantes. Bueno,
Él además dijo que él iba a derogar la JEP, que no había necesidad de esas firmas. Sin embargo, cuando ya llegó al poder, cambió su posición. Quiero que por favor me pongan el número 3, la imagen número 3. Bueno. Vamos a derogar la justicia especial para la paz. ¿Que yo estoy destruyendo la justicia especial? No. Y en eso quiero hablarles del corazón. No. Porque si la quisiera destruir, la hubiera objetado toda. Toda. Y ese no es mi propósito. Vamos a derogar la justicia especial para la paz. Porque si la quisiera destruir, la hubiera objetado toda. 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 Muy bien. Entonces ustedes podrán darse cuenta ahí con videos que son la realidad, cómo se dice una cosa antes y cómo se dice una cosa después. Y en este momento la Justicia Especial para la Paz coge al coronel Mejía Gutiérrez y le abre cargos por el asesinato de más de 100 personas. Yo no sé quiénes conozcan personalmente a Hernán Mejía Gutiérrez. Yo les quiero contar que yo vi pasar frente a mí en los hechos del Palacio de Justicia a varias personas que murieron de la fuerza pública. Nosotros perdimos 11 personas en esa confrontación bélica. Y cuando pasaba frente a mí una persona echando sangre por 3 tiros que le han pegado, pregunté, ¿quién es? ¿Quién es esta persona? Es un subteniente. ¿Cómo se llama? Hernán Mejía Gutiérrez. Hernán Mejía Gutiérrez fue una persona destacadísima después como comandante en el batallón La Popa. Y escribió un libro que dice Me niego a arrodillarme, en donde él cuenta una cantidad de historias de su heroica vida militar. Y el pueblo colombiano se animó con la persona de él, tiene intenciones políticas, y en este momento la JEP, esa que oímos que la iban a derogar, le ha abierto cargos por el asesinato de más de 100 personas. Yo conozco a Hernán Mejía Gutiérrez. Él no es capaz de hacer una cosa de esas. De modo que estas son las cosas que están pasando. Y ahí tenemos una justicia especial para la paz que está desfavoreciendo a la guerrilla, que dejó libre a Santrich. Y mientras tanto, a los militares nos acabaron la justicia penal militar. Bueno, yo quisiera la siguiente imagen. Esto sucede, perdóneme, ¿qué fecha aparece ahí? Esa es. Ahí pequeñito, debajo del título, aparece una fecha. Es que yo sé cuál es, pero por favor, alguien que me la lea. 9 de agosto del 2018. O sea, a las 48 horas de haber llegado al poder. Ministra de Justicia de Iván Duque dice, la JEP llegó para quedarse. Entonces, veamos en qué terreno estamos trabajando. Y pasemos al siguiente comentario. Podemos quitar la imagen y quiero comentar, pero tengo el video en el cual en la campaña presidencial el presidente Duque dice, cuando le dicen que si va a hablar con Timochenko, con el jefe de las FARC, dice, yo no hablo con esa gente, yo no tengo interlocución con delincuentes. Ni he tenido ni voy a tener interlocución con delincuentes, porque el señor Timochenko es un delincuente, es un asesino, la trata como debe ser, y yo en cambio soy una persona de bien, en lo cual también tiene razón. Iván Duque no ha matado a nadie ni se ha robado plata. Pero después de eso, yo no soy interlocutor de delincuentes. Bueno, veamos a la siguiente imagen. No, esa es la siguiente. Bueno, podemos ver esa ya que está ahí. Gobierno Nacional destinará 150.000 millones adicionales para la seguridad de las guerrilleros de las FARC. Hágame, mi madre, de favor, perdóneme la expresión. Estamos tratando de hacer, o está tratando de hacer el gobierno. Está tratando de hacer una reforma. Es la tercera reforma de su gobierno. Cuando él en la campaña dijo que no iba a hacer reformas tributarias, que él no iba a encarecer la vida de los colombianos con más impuestos, después de todos los que nos puso Santos. Y aquí 150.000 millones para seguridad de guerrilleros de las FARC. Yo le escribí un artículo que lo hice, un artículo público en el cual le hablo al presidente Uribe. Y le hablo al presidente Uribe
él diciendo de las cosas que están pasando en el gobierno. Y le cuento cómo en esa reforma tributaria se le toca el bolsillo a los colombianos en todos los sentidos, pero no se toca el bolsillo de las FARC, de todo lo que Juan Manuel Santos le dio y lo que adicionalmente Duque le ha dado. Porque es que, por ejemplo, además de esto, para la seguridad, que es la UNP, la Unidad Nacional de Protección, en la cual Juan Manuel Santos sacó a la policía y metió a las FARC. La Unidad Nacional de Protección está constituida en un 70% por miembros de las FARC, guerrilleros sacados de las cárceles y sacados de las zonas esas de concentración que hicieron. Y los tienen ahí con carros blindados, los tienen ahí con los carros blindados de la UNP que los han utilizado en el paro anterior. Los utilizaron para traer indígenas a Cali y a diferentes lugares del país. Y se dice que están utilizando camionetas de alta gama para mover gente hacia Bogotá. Esa UNP se lleva el 70%, entre el 70 y el 80% del presupuesto de la nación es para la seguridad de los jefes terroristas de las FARC. Eso no estaba ni siquiera considerado en los acuerdos de paz. Fue la buena voluntad del presidente Duque. Los acuerdos de paz establecían que hasta el año 2019 todos los de las FARC recibían un sueldo, pero el 19 terminaba porque se calculaba que para ese momento ya ellos estaban trabajando en diferentes actividades. Pero como esos no trabajan, lo único que saben es matar, pues entonces estaban desocupados. Entonces el presidente Duque en el año 2019 les aumentó ese salario que sale de nuestros impuestos a 8 años más de auxilios a las FARC, 8 años más a los señores que han sembrado de sangre nuestros campos. Bueno, pero estamos buscando el siguiente, pongámoslo a ver si aparecen dos imágenes que quiero mostrarles. No hay problema, sigamos adelante. Las dos imágenes yo se las envié a Nidia y ella puede certificar que ahí están. Son dos ocasiones en las cuales el señor presidente ha recibido, después de que él no tenía interlocución con ningún bandido, yo no soy interlocutor con bandidos y con delincuentes, son dos imágenes en las cuales el señor Rodrigo Londoño, alias Timochenko, está siendo recibido en el Palacio Presidencial por el presidente Iván Duque. Yo no creo que haya recibido a ninguno de los que me están oyendo en el Palacio Presidencial. Ninguno de ustedes ha sido. Yo tuve una suerte que me invitó una vez, me invitó a la posesión, y en la posesión tuve el desagrado de quedar a una corta distancia, como unos 20 metros, del señor Antonio Navarro y del señor Gustavo Petro, que también estaban invitados a esa posesión presidencial. Y dije yo, ¿cómo me invitan a mí al lado de estos sinvergüenzas? ¿Cómo hacen estas cosas? Pero también me invitó a un reconocimiento a Álvaro Gómez Hurtado. Yo asistí al Palacio Presidencial, viajé a Colombia, estuve en el Palacio Presidencial y entonces tuve que salirme de la reunión en el momento en que vi que una de las personas que pasaba a hacer una apología de Álvaro Gómez Hurtado era el señor Oti Patiño. Dije, pero por Dios, ahora al señor que está muerto, que lo asesinaron en forma vil, viene a hacerle el discurso de uno de los discursos, porque fueron como 4, pero uno de ellos, de los discursos, fue de Oti Patiño, del jefe que lo secuestró, del señor que lo secuestró cerca de la iglesia de la Inmaculada Concepción, mucho antes de que muriera. Entonces yo me paré y me salí de la reunión en uno de los salones del Palacio Presidencial. No solamente me salí yo, se salió Plinio Pulido Mendoza y se salieron como unas 5 personas más. Nos salimos como 5 personas más, porque uno no puede hacer las cosas en esa forma. Eso no está bien. Y yo no sé, yo creo que la familia que estaba recibiendo un homenaje, la familia de Álvaro Gómez Hurtado, creo que en ese momento recibió fue una bofetada. Bueno, pues lo que iba a mostrar era 2 ocasiones en que el señor presidente ha recibido a Timochenko. A ninguno de ustedes lo ha recibido en el Palacio Presidencial, como ha recibido en 2 ocasiones a este bandido que tiene más de 450 años de cárcel por pagar. Muy bien, creo que hasta aquí ya se me está acabando mi tiempo.
Gracias. Y no quiero quitarle tiempo a los demás, sencillamente les quiero decir que abramos los ojos. Abramos los ojos. Estoy escuchando el cuento de que el Centro Democrático de pronto no presenta candidato presidencial. Todos los miembros del Centro Democrático, los que es el pueblo en el Centro Democrático, quienes tienen carnet del Centro Democrático, debemos exigirle a las directivas del Centro Democrático que nosotros debemos tener un candidato presidencial. Quiero decirles otra cosa, ya que me mencionó Laureano Tillawil como precandidato presidencial. Es cierto, porque un grupo de colombianos, entre otros, creo que en la lista de los colombianos del sur de la Florida puede estar que mandaron una carta al presidente Uribe y al Centro Democrático postulándome como precandidato a la presidencia de la República para el año 2022. Ese honor yo lo recibo con mucha satisfacción, pero con mucha modestia y con mucho realismo. Yo le he mandado una carta al Centro Democrático diciendo a mí no me consideren precandidato presidencial por una razón sencillísima. No me descarten, porque cosas pueden suceder. Ténganme ahí, muy amablemente la directora, ya les digo las palabras que mencionó, le dije, yo no puedo hacer campaña presidencial porque eso vale mucha plata. Es que yo sí he hecho campañas al Senado y yo no consigo plata. Lo que he logrado muy buenos votos, me quedé a 1.200 votos, saqué 25.000 votos. Hay todos los del Partido Verde, como 6 del Partido Verde, que no tienen los votos míos, están ahí, porque la ley esa electoral también los favorece a ellos. El Partido Verde es el mismo M19, entonces es otra cosa que significaría otra charla. Ellos están en el Senado y yo que tengo más votos que ellos no estoy, por ser del Centro Democrático. Pero bueno, el tema aquí más importante es que yo entendí la cantidad de dinero que se necesita para hacer una campaña presidencial. Eso no es empezar a aparecer en todas las partes diciendo yo quiero ser presidente de la República. No se trata de eso. O si uno se presenta es porque tiene capacidad de hacer una campaña que valga la pena y que tenga la repercusión y que pueda llevarlo uno efectivamente a manejar los destinos del país. Entonces yo, de todos modos, quiero manifestarles que los aprecio mucho, los invito a que lean todas las vicisitudes que tuve que sufrir por cuenta de ese proceso que me inventaron para cobrarme el hecho de haberme enfrentado al narcotráfico. Les quiero pedir que se gasten 50.000 pesos, no para ninguna campaña presidencial mía, pero sí para que se enteren el sacrificio que me costó a mí 8 años y medio privado de la libertad. Ustedes por mí sacrifiquen 50.000 pesos y compren el libro Manteniendo la Democracia, Maestro. Y lo más importante, léanlo. Léanlo y conocerán ustedes cómo funciona la justicia en Colombia. Porque en este momento la principal herramienta del comunismo para establecer ese sistema en nuestro país es la justicia. Y particularmente en la rama penal. No todos los jueces ni todos los magistrados están con ese mal propósito. Hay jueces honorables y hay magistrados honorables. Lamentablemente son minorías. Las mayorías ya las tienen los comunistas y ese es el peligro que tiene Colombia. Dios los bendiga. Muchas gracias. Coronel, muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Perdonen, no preguntas ahora. Continúa el general Mendieta. Preséntalo, por favor.